Muy bien, ya hemos hablado a lo largo del programa sobre inclusión laboral, pero ¿cómo se da este proceso incluyente dentro de una compañía, dentro de una comunidad? ¿Y qué tan complejo es llevarlo a cabo? Porque recuerden, parece simple, pero ya hemos visto que hay muchos factores que complican la tarea. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado a la doctora Judith Ruiz Godoy, directora de división de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha realizado más de 25 publicaciones entre libros, artículos y revistas a nivel nacional e internacional. Es doctora en humanidades, maestra en estudios humanísticos, maestra en letras modernas y licenciada en relaciones internacionales. Bienvenida, doctora Judith. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Jesús, por la invitación y pues gracias por todo este proyecto que ustedes ya tienen haciendo desde hace tanto tiempo. Es un privilegio que en el TEC de Monterrey tengamos estos espacios. Antes de hablar del proceso que adoptó el Tecnológico de Monterrey para lograr inclusión laboral dentro de sus aulas y su ambiente de trabajo, hay que entender cómo el TEC define la inclusión laboral. ¿Qué significa para el Tecnológico de Monterrey inclusión laboral? Pues bueno, la inclusión laboral, hay muchas maneras en las que podemos incluir a alguien, ¿no? A mí me gustaría hablar primero desde fuera un poco y luego cómo lo adoptamos en el TEC. La inclusión laboral como tal, y ustedes lo han tratado en varios de sus programas, pues se refiere a promover estas oportunidades de trabajo para toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad. La definición de una situación de vulnerabilidad, definir a una persona en situación de vulnerabilidad, pues requiere varias aristas. Los grupos que actualmente se consideran como vulnerables cuando hablamos de inclusión laboral son personas con discapacidad, adultos mayores, personas con VIH, personas de la comunidad LGTB y personas liberadas. En el TEC de Monterrey hemos dado un énfasis y hemos iniciado en una primera etapa fortaleciendo y creando condiciones favorables para, no podemos en este momento todos los grupos en situación de vulnerabilidad, pero sí para personas con discapacidad. Entonces, este ha sido un esfuerzo que se ha hecho ya desde hace varios años en el TEC de Monterrey, porque como bien lo mencionaron ustedes, pues las condiciones no son de un día para otro, hay que crear las condiciones favorables y esto implica también una corresponsabilidad de diferentes sectores para que podamos asegurar y alcanzar la igualdad de oportunidades y de esta manera, pues podamos erradicar la discriminación. Lo que para el TEC de Monterrey significa o implica una persona con discapacidad, lo tomamos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la definimos como toda persona que por alguna razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda de manera plena y efectiva y en igualdad de condiciones desarrollarse igual que todos los demás. Este programa que tiene el TEC de Monterrey de inclusión laboral, pues ya tiene varios años, como comentaba hace un momento, y pues hemos tenido excelentes resultados. La verdad es que hemos incluido colaboradores en diferentes áreas, porque el TEC no solo es docencia, tenemos muchas áreas dentro de Sorteotec, en TEC Salud, en la parte también toda la parte de colaboradores que no imparten clases, pero que precisamente ayudan a desarrollar todas las áreas del TEC. Entonces ha sido un esfuerzo conjunto, también con diferentes asesores, ahora del Centro del Reconocimiento de la Dignidad Humana, que también colabora con nosotros. Y pues en general ese ha sido cómo hemos empezado en el TEC. Hola, doctora, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Pineda, igual alumno del TEC de Monterrey. Estoy iniciando también este nuevo proyecto que se me hace increíble, muy interesante. Y antes que nada, antes de pues manifestarle mi pregunta, pues una breve introducción, pues que durante la transmisión que estamos teniendo el día de hoy, nos hemos dado cuenta que la discriminación es uno de los principales obstáculos, principales problemas para inclusión laboral. Y esto se debe a que se encuentra pues muy arraigado a nuestras comunidades, incluso dentro de nuestras instituciones. Y eso es algo que hace imposible que esto pueda ser totalmente erradicado. Ahora bien, ¿usted qué factores cree o ha puesto a prueba en el TEC de Monterrey para que se cumplan este tipo de objetivos que como meta final tienen la inclusión laboral para trascender pues como una universidad y también como una institución?
Gracias, Jesús, por tu pregunta. Pues es una pregunta que implica muchas cosas. Creo que lo primero que nosotros tenemos que revisar cuando queremos analizar, cuando queremos emprender un proyecto de inclusión, pues es hacer un diagnóstico. Entonces, en el TEC se han hecho a lo largo de varias décadas diagnósticos de clima laboral, diagnóstico de, pues, cuál es el perfil de las personas que contratamos. Y con base en esto, pues, se identificó que definitivamente necesitábamos promover la inclusión. Entonces, pues nosotros tenemos una larga tradición en la que nos hemos, en diferentes planes y misiones del TEC de Monterrey, preocupado por la parte del sentido humano, que por ejemplo ahora cambiamos del sentido humano al florecimiento humano, pero siempre ha habido esta preocupación por la persona que trabaja con nosotros, por la persona que estudia, la persona que colabora. Entonces, pues partimos de ese diagnóstico y nos dimos cuenta que era necesario empezar sensibilizando a los líderes del TEC de Monterrey sobre el potencial y las capacidades y las competencias laborales de las personas con discapacidad. Entonces, el primer punto fue sensibilizar a los líderes, porque si tú tienes una persona que tiene un puesto de liderazgo y no es sensible a este tema, y la palabra sensibilidad de pronto me causa conflicto porque no es como que te mueva el patos, las emociones, sino es que seas empático, que seas consciente que una persona con discapacidad, voy a hablar en mi caso de el área académica, que yo tenga una persona con una discapacidad motriz y que es absolutamente brillante, pues díganme dónde está, ¿no? O sea, eso no es ningún impedimento para que se desarrolle con nosotros. Entonces, esta parte de sensibilizar a los líderes fue el primer paso y la más importante, porque no todo el mundo es consciente del potencial que tienen las personas con discapacidad o lo que es peor, a veces ni siquiera visibilizamos que hay personas con discapacidad muy preparadas, simplemente las sacamos de la ecuación. Entonces, al iniciar con esta visibilización de decirles a los líderes, oye, existe esto, nos encontramos con un segundo paso, que es promover la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. Cuando empezamos a contratar personas con discapacidad, nos dimos cuenta que algunas de ellas tenían problemas para trasladarse, tenían problemas para llegar al espacio de trabajo, entonces había también que adecuar el entorno, lo cual fue muy bien recibido, aunque ha sido paulatino. Entonces empezamos también a acercarnos a personas con discapacidad para decirles, oye, definitivamente queremos que trabajes con nosotros, ¿cómo te apoyamos para que tengas este proceso de autonomía y de independencia para que puedas hacerlo? Porque es un ganar-ganar, o sea, nosotros al ofrecer el trabajo promovemos este proceso de autonomía e independencia, pero también la persona tiene que dar ese paso de decir, sí quiero, aquí estoy, quiero trabajar con ustedes. Entonces, en esa parte también ha sido bien interesante acercarnos a diferentes asociaciones, grupos, a las mismas personas. Digo, yo en mi experiencia me acuerdo, a mí me encontró la maestra Lutrillo, ella llegó y dijo, yo quiero trabajar contigo y aquí está mi currículum y a ver cómo le haces. Y dije, pues encantada, ¿no? Entonces, pero no todas las personas tienen la determinación de la maestra Lutrillo. Hay con quienes hay que dialogar un poco más. Y el tercer paso que yo pondría como súper importante es que necesitamos sembrar la semilla de un cambio cultural que favorezca la plena inclusión de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que propiciar un ambiente de respeto, de colaboración, de no discriminación. En la Escuela de Humanidades esto es relativamente sencillo porque todos estos temas para nosotros son afines, son temas que trabajamos en nuestras semanas TEC, en nuestras materias, en congresos. Mucho de esto, pues bueno, trabajamos con la dignidad humana, trabajamos perspectiva ética, filosófica, entonces estamos más cerca de estos temas, pero también el TEC ha tenido que sensibilizar y hacer consciente a muchas otras áreas de que este cambio cultural es necesario. Entonces, por ahí hemos estado construyendo, haciéndonos conscientes, me gusta más esta palabra que la sensibilización, hacernos conscientes de esta realidad para ser coherentes con nuestra misión y nosotros convertirnos en esa pieza fundamental que permita la igualdad de oportunidades laborales. Porque además esto tiene otras implicaciones que quizá platicaremos más adelante, pero si yo tengo un compañero de clase con una discapacidad, si yo tengo un profesor, una profesora que tiene una discapacidad,
aprendo el valor de las personas, aprendo el valor también de la igualdad, y el día de mañana que yo tenga un negocio, un despacho, una empresa, yo no voy a hacer una distinción. ¿Por qué? Porque crecí con esto, me formé con esto. Y ese es el propósito de la inclusión laboral, uno de los propósitos de la inclusión del TEC de Monterrey. Increíble, increíble escuchar todo lo que nos está compartiendo, doctora. En verdad, estoy pues asombrada. Creo que es muchísima luz para nosotros y para todas las personas que nos van a escuchar. Y pues yo creo que también esto, la inclusión laboral, pues es un objetivo en proceso en la mayor parte de nuestro país, ¿no? O sea, creo que es algo que realmente sigue en proceso y sí es prioridad. Pero quisiera, bueno, preguntarle también, en contexto que pues la mayoría aún no tenemos la oportunidad de estar inmersos, como usted dice, en este ambiente de trabajo totalmente incluyente. Y bueno, quisiera que nos pudiera comentar aquí al auditorio, bueno, los que nos están escuchando, cómo es ser líder de un proyecto, bueno, de un equipo de trabajo que cuenta con una persona con discapacidad. ¿Cómo en su experiencia es pues ese liderazgo? Gracias, Alessandra, por tu pregunta. Pues de entrada, uno se convierte en un líder muy afortunado porque tienes la oportunidad de conocer muchos discursos, de conocer, y aquí voy a hacer una pequeña pausa. A muchas personas les da miedo la diversidad y la diferencia y se sienten incómodos porque no saben cómo reaccionar, porque no saben cómo acercarse, porque sienten a veces que la persona que tiene una discapacidad es absolutamente frágil y vulnerable y no saben ni cómo hablarle. Entonces, para mí observar estos procesos en mi equipo de trabajo ha sido fascinante, porque hay desde quienes se acercan porque quieren conocer, desde quienes no saben cómo hacerlo, con los mismos estudiantes, y entonces te devela mucho de estos discursos sociales en los que vivimos, en donde nos adiestran para temer la diferencia. Entonces nos educan muchas veces para solo aceptar lo que es normal, y lo normal es una estadística. Nadie nos dice que somos anormales hasta que alguien te dice, tú eres diferente por esto. ¿Por qué? Y no lo razonamos, crecemos así. Ese es un adiestramiento. Me resisto a hablar de que el rechazo a lo diferente es educación. Estamos adiestrados a rechazar lo diferente por temor. Foucault nos habla un poco de esto en un libro que se llama Vigilar y Castigar, de cómo nos adiestran para seguir normas. Y creo yo que precisamente el aceptar la diferencia y aceptar en un sentido de yo también soy diferente, yo también soy diverso, ninguno de nosotros somos iguales y luchamos por una equidad. La diferencia que podemos tener en nuestros cuerpos es normada por la sociedad. Tú sí eres normal, tú no. Desde ahí tenemos que empezar a crear una cultura en donde podamos aceptar la diversidad, la diferencia. Y en este sentido, pues bueno, también como líder de un equipo de trabajo, que además es un equipo muy crítico y un equipo maravilloso, pues también he tenido la oportunidad maravillosa de observar cómo las personas con discapacidad de mi equipo de trabajo se han ganado el respeto de los demás miembros del equipo. Entonces ya no es ay, la persona que tiene discapacidad, vamos a apoyarla, vamos a cuidarla, sino es, no, momento, no necesita su cuidado. Se ha ganado el respeto de los colegas por cómo piensa, cómo actúa, los proyectos que hace, y eso ha sido una enseñanza tremenda. Y lo puedo hablar de verdad, una de las personas que está en mi equipo, bueno, ya la maestra Lutrillo que está en mi equipo, de verdad hay veces que trabaja más que 2 o 3 de mis demás profesores. Hasta yo le tengo que decir, maestra, ya para, por favor, porque no podemos contar estos proyectos a la vez. Y eso también es un ejemplo para mis demás profesores, mis demás colegas, que empiezan a valorar también el empuje, la energía, las capacidades que tiene una persona que aparentemente es vulnerable, que aparentemente llamamos de un grupo de vulnerabilidad. Y yo les aseguro que ese término debe de cambiar porque no es una persona vulnerable. A lo mejor en algunas circunstancias podemos considerarlo, pero hablando del desarrollo intelectual, que es el que tenemos en la Escuela de Humanidades, que esas son las competencias que desarrollamos, se lleva por mucho a muchas otras personas, y eso también nos anima, nos impulsa
a seguir generando proyectos para permitir también la inclusión de más colegas con discapacidad, de más estudiantes, de pelear por más espacios, porque ahorita estamos en Zoom y eso no se vuelve un tema, pero en campus sí se vuelve un tema, que podamos tener acceso a diferentes lugares, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que ha enriquecido al equipo, me ha enriquecido a mí como persona, nos ha enriquecido como colegas y esa inclusión nos demuestra que en realidad la diferencia y la diversidad enriquece cuando no tenemos miedo de ella. Por ahí iría mi respuesta, Alessandra. Muchas gracias por explicar esto sobre cómo, a pesar de tener diferencias, eso no nos hace pues incapaces de realizar alguna tarea. Pero ¿nos podría mencionar los puntos positivos de contratar a una persona con discapacidad? Y si esta pregunta es correcta hacerla, ¿por qué habría que buscar un punto positivo para contratar a una persona con discapacidad? Y si no se da una especie de discriminación horizontal, si se busca comparar los puntos positivos entre personas con o sin discapacidad. Gracias, Astrid. Creo que de hecho tu pregunta es muy, muy analítica en el sentido de seguimos discriminando cuando tenemos que hacer un esfuerzo por contratar a alguien con discapacidad, ¿no? O cuando decimos también, bueno, pues es que tenemos pocas mujeres en liderazgos directivos, entonces pues hay que contratar más mujeres, ¿no? Porque pues, si no hacemos un esfuerzo, pues no las contratamos y entonces no cumplimos con el indicador que tenemos de género o con el indicador que tenemos de contratación de personas con discapacidad. Entonces, me parece muy, muy afortunada la manera en que cuestionas la propia pregunta, porque en efecto, ojalá estuviéramos cultural y socialmente en el punto de no tener que hacer una distinción ni tener que hacer un esfuerzo por contratar mujeres o personas con discapacidad o personas de la comunidad LGTB. Desafortunadamente, nuestra sociedad no está en ese punto. Culturalmente, y no puedo sacar al TEC de la sociedad en la que nosotros estamos inmersos, vivimos discriminación hacia las personas con discapacidad, hacia las mujeres, hacia los indígenas, por clase social. Somos una cultura brutalmente discriminadora. Todo en nuestra cultura es discriminación. Y si no te discrimino a ti por una cosa, tú me discriminas a mí por otra. Pero es una praxis que está anclada en nuestra cultura. Cuando entonces ponemos en la mesa, bueno, queremos cerrar las brechas de discriminación, ¿cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo por el discurso, que lo hemos hecho muchos años, con poco resultado, o podemos hacerlo con las prácticas. En ese grupo de prácticas está por parte del TEC de Monterrey, que bueno, es la institución que yo represento en este sentido como líder de la Escuela de Humanidades, pues sí detectamos que necesitábamos hacer un esfuerzo traducido en prácticas para contratar mujeres, para contratar personas de la comunidad LGTB, para contratar personas con discapacidad, porque en la realidad es que vivimos en la inequidad. La realidad es que no tenemos igualdad de oportunidades. Ojalá estuviéramos en el momento, como mencionas, Astrud, de decir, ¿por qué habríamos de hacer esa pregunta si no es necesario? Desafortunadamente, sí es necesario enfatizar que necesitamos esos espacios. Porque de otro modo, preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, pues, ¿qué problema tienen ellos? No visibilizamos todas las cosas hacia diferentes grupos que denominamos vulnerables, que también podemos cuestionar el término, se enfrentan. Entonces, sí, en efecto, tiene muchas cuestiones positivas, digo, regresándome al planteamiento original, que desafortunadamente es el que tenemos que empujar para incentivar a que las empresas abran sus puertas a las personas con discapacidad, las instituciones, las organizaciones. Como cualquier otra persona, pues se beneficia la institución de sus capacidades y de sus competencias intelectuales, de las cosas que saben hacer, de las cosas que saben, generación de conocimiento, de sus saberes, como cualquier otro colega. ¿Cuál es el plus de una persona con discapacidad? Que ese sería un extra. A mí me gustaría señalarlo como el extra que tenemos, porque en ese momento empieza a transformarse la cultura de quienes tenemos alrededor. Empiezan a cambiar la forma de pensar de otros profesores, de otros estudiantes. Por supuesto, nuestro código de ética está alineado a la inclusión laboral, pero cuando tú realmente integras a una persona con discapacidad, empieza a transformarse el entorno.
este proceso de inclusión no es sencillo. A veces lo damos por hecho, pero no es sencillo. Y entonces empiezas a ver cómo se transforman, es como una reacción en cadena, se empiezan a concatenar formas de ver las cosas, visiones, eh, empiezan a tocar otro tipo de áreas, por así decirlo, dentro de las personas. No nada más es, creo que sí sé lo que es una persona con discapacidad, convives con ella, aprendes de ella y eso te transforma. Y esa transformación no se te olvida nunca, porque es un aprendizaje que te toca. Y eso es algo que pasa a todas las edades. Y voy a poner un ejemplo. Cuando a mí me hicieron favor de invitarme a un evento que organizaron, creo que fue justamente cuando celebraron los 10 años, que vi la pasarela inclusiva, bueno, me encantó. De verdad me encantó porque ahí pude ver, fue para mí una celebración de la diferencia, una celebración, y eso me transformó como persona en ese momento. Y puedo decir que en ese evento de esa pasarela que duró 20 minutos a lo mejor, yo ese día me fui transformado. Y eso es el plus, no es el punto positivo, como bien mencionas, sino cuál es el extra, cuál es la maravilla de tener una persona con discapacidad en tu equipo de trabajo que por donde va transformando, por donde va interpelando, te va visibilizando la realidad, las diferentes realidades que todos podemos vivir. Proyectan energía, compromiso, la verdad, como les mencionaba hace un rato, tienen mucho más compromiso porque sienten además que tienen mucho que demostrar. Y eso es una realidad. También pasa con las mujeres. Voltean y dicen, es que tengo que demostrar el doble, tengo que demostrar que soy capaz, porque la gente está acostumbrada a no creer en mí. Y eso es muy fuerte, porque es cierto. Y entonces tú ves cómo la persona que tiene discapacidad, las mujeres, los grupos vulnerables, demuestran. Y entonces eso es una enseñanza para todos los que trabajamos con ellas o con ellos, porque ahora sí que nos callan y nos dicen, sé más que tú, demuestro más que tú. Y esa mirada que me das de no puedo, en este momento te voy a demostrar que sí puedo. Y eso es algo que transforma y nos toca a todas y a todos y que yo agradezco profundamente de tener en mi equipo de trabajo, porque no te vas igual, te vas cambiado. Y bueno, ese es el gran privilegio que yo tengo en mi equipo laboral. Súper bien. Y bueno, usted, ahorita que nos menciona, o sea, en este contexto que realmente vivimos desgraciadamente una cultura discriminatoria, y como usted nos menciona, pues realmente este extra que no vemos es que realmente nos transforma, ¿no? Creo que usted nos acaba de contar increíblemente su experiencia transformadora. Y entonces usted como impulsadora de esta inclusión laboral dentro del TEC de Monterrey, ¿qué consejos más, pues, directos le daría a las demás empresas para contratar a una persona con discapacidad? Esa sería como mi pregunta. Bueno, yo creo que lo primero que tendría que hacer una empresa es atreverse. Eh, Vuelvo al punto un poco de nuestro adiestramiento cultural, ¿no? A veces no queremos atrevernos a hacer cosas diferentes. Y lo primero que una empresa que tiene que hacer es atreverse. Para que se atreva, tiene que estar pues ya en un proceso de visibilizar las necesidades que tenemos como país de inequidad, más bien de equidad, la situación de inequidad en la que vivimos, concientizarse que hay personas sumamente capaces eh, y que pueden aportar mucho a la empresa. Y el segundo punto, y me regresa al primer punto que platicábamos, ¿no? De necesitamos líderes que realmente sean inclusivos, porque si no, si el propio líder no lo cree, lo vuelve un indicador a veces que le obligan a tener, pero no se abren las oportunidades. El segundo punto es un diagnóstico. ¿En dónde? ¿Qué áreas? ¿En qué áreas puedo tener yo personas que tengan discapacidad? Porque, bueno, evidentemente tenemos personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual, mental. Entonces, cada una de ellas, pues, puede desarrollarse en diferentes áreas, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico de cuáles son las áreas de mi empresa en donde yo puedo contratar personas de discapacidad y con qué tipo de discapacidad. Y también, por supuesto, digo, a la par o antes de la discapacidad, pues va la formación de la persona, ¿no? Hay personas sumamente capaces, muy preparadas, entonces
y diseñar un programa en donde yo pueda identificar dentro de mi empresa cuáles son las áreas donde yo puedo ofertar trabajo, qué perfiles necesito. Y ahí viene una parte bien importante que me regresa también a lo de la autonomía y la independencia. ¿En dónde las encuentro? Muchas veces las personas con discapacidad tampoco se atreven a pedir trabajo. Y entonces ahí es donde encontramos la falta de este puente. Si la empresa está cerca de una organización, está vinculada con alguna organización de la sociedad civil o alguna institución que permita facilitar estos perfiles, pues es un ganar-ganar de ambos lados. Porque a veces las personas con discapacidad no se atreven. Y lo comento también como mujer, a veces tú dices, no, ese puesto jamás me lo van a dar, ni para qué le intento. Entonces necesitamos también desarrollar programas de, claro que puedes, ¿no? Y hay trabajo en donde y mostrar que es posible y que es viable. Entonces, después del diagnóstico, tener los vínculos para realmente poder contratar a las personas. Y ahí el siguiente punto, y lo que yo recomendaría muchísimo, pues es que no es, y es parte también de lo que las empresas deben tomar en cuenta, ¿no? Es necesario fomentar también en nuestra cultura de trabajo la diversidad. Es necesario también fomentar el cambio cultural que requerimos en México. Y la empresa muchas veces quiere servir, porque a veces tenemos esta idea de que a la empresa solo le interesa sacar dinero. Y yo creo que si hablamos de un capitalismo consciente, de un humanismo consciente, hay veces que las empresas quieren apoyar, pero no saben cómo hacerlo y lo hacen de manera altruista y corta y sesgada y ciega. No visibilizan el potencial que pueden tener contratando personas con discapacidad. Entonces, lo que yo le diría a una empresa es, primero sensibiliza a tus líderes, después identifica con un diagnóstico las áreas en donde puedes contratar personas con discapacidad y acércate a alguna asociación donde puedas promover. Agrégalo también, dale ese impulso de decir, en este puesto no nos importa si la persona tiene una discapacidad, por ejemplo, auditiva o tiene una discapacidad visual, porque el puesto no lo requiere. Que eso es algo que rara vez encontramos en una descripción de perfil, ¿no? O sea, yo jamás he visto una descripción de perfil que diga, se aceptan personas con discapacidad visual, auditiva, porque no lo requiere el puesto. Y si empezáramos a hacer eso, yo creo que abriríamos más el espectro y animaríamos a las personas a decir, eres muy, muy capaz con toda tu formación, con todas tus competencias y te requerimos en nuestra empresa. Esos serían mis consejos en un mundo ideal y no creo que estemos lejos porque creo yo que en el TEC nuestros alumnos que estudian, que trabajan, que conviven con personas con discapacidad, ya se llevan esa transformación y el día de mañana que pongan su empresa, su despacho creativo, su negocio, van a saber que eso es una opción totalmente válida, que va a transformar su empresa y que va además a colaborar a cerrar esas brechas de inequidad y de discriminación que tenemos hacia todo tipo de personas en nuestro país. Bueno, tomando en cuenta todos los puntos que mencionó sobre cómo las empresas tienen que sensibilizarse al contratar a personas diferentes que no tienen que cerrarse ante estas oportunidades, ¿usted cree que el TEC de Monterrey sería distinto de alguna forma si no hubiese apostado por la inclusión laboral de personas con alguna discapacidad? Y yo creo que sí, definitivamente. Eh, Me encantaría decir que en el TEC tenemos una absoluta equidad de inclusión laboral. La realidad es que nos falta mucho camino por andar. En cuestión de la preocupación del TEC por las cuestiones de dignidad humana no es nueva, tienen muchos años donde muchas académicas, muchos académicos, personas colaboradoras, han empujado porque tengamos estas iniciativas. Sin embargo, tenemos que recordar que pues nuestras instituciones en México pues vienen de culturas, como hace rato platicábamos, de una cultura muy discriminadora, muy elitista, clasista. Y cuando el TEC de Monterrey se funda, lo fundan un grupo de empresarios que precisamente quieren comenzar a incluir, a traer educación de calidad a México, a incluir a personas que no pueden pagar la escuela con becas, a incluir profesores de diferentes áreas y empieza desde
desde entonces, hace 70 y tantos años que tiene el TEC, un camino por la inclusión. No ha sido fácil, no ha sido tan rápido como quisiéramos, pero se ha dado con paso firme. Definitivamente, si el TEC no apostara por la inclusión, pues de entrada yo creo que no seríamos una universidad, sería un contrasentido. No puede haber una universidad que su mismo nombre apela a lo universal de los conocimientos, a la aceptación universal de saberes, si no hubiera inclusión. Yo no veo un TEC de Monterrey sin que luche por esta parte. Nos falta un largo camino. Sin embargo, ahí están las prácticas, ahí están los incentivos, y definitivamente no podríamos hablar de una comunidad que no incluya. También es un contrasentido. La comunidad tiene que incluir. La comunidad tiene que formar un grupo en donde todos tengamos, digo, hay muchos tipos de comunidades, pero tiene que ser un núcleo en donde haya respeto, donde haya equidad. La verdad es que el TEC de Monterrey a veces lo siento como una burbuja, en donde hablamos de estas cosas y al salir al ámbito laboral, pues no se habla de esto muchas veces, ¿no? Y nos encontramos de golpe, pero ¿cómo que no hay programas que tengan que ver con inclusión? ¿Cómo que no hay ni siquiera rampas, ¿no? Digo, yo tengo un familiar muy cercano, muy querido, está en silla de ruedas, y de verdad que parece mentira que quieras a un lugar y no puedas entrar. Y dices, pero ¿cómo es posible que tenga que definir lo que quiero hacer de mi vida dependiendo en dónde tengo acceso y dónde no? Pero si nuestra sociedad no lo ve, pues no se hacen los cambios. Entonces, que el TEC de Monterrey lo haga contratando personas con discapacidad, con estudiantes con discapacidad, va moviendo esta rueda, va haciendo girar el que cada vez tengamos más acceso a espacios. Y pongo un ejemplo, ¿no? En algún momento hicimos un congreso, vino una ponente que precisamente necesitaba un elevador para llegar al piso en donde estábamos. Habíamos reservado un salón precioso y no tenía elevador. Y entonces ahí fue cuando empezamos a ver, pero ¿cómo no visibilizamos esto? ¿Cómo no lo tenemos en frente de nosotros? Entonces, que la propia universidad lo ponga frente a tus ojos es parte de su labor. Yo no imagino una universidad que no sea incluyente, porque entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos formando personas que vean que la diversidad, la diferencia es algo con lo que nosotros tenemos que vivir, con lo que debemos vivir. La normalidad no existe. La normalidad es un engaño, es un discurso que nos homologa, que nos adiestra y que nos limita. Así es como a mí me gustaría ver la inclusión en el TEC de Monterrey. Bueno, doctora, muchísimas gracias por todo su tiempo. La verdad que muy valiosa esta entrevista. Creo que nos va a ayudar a tener un panorama, una perspectiva pues, más amplia sobre lo que es la inclusión, tanto, pues bueno, el proceso de inclusión laboral, más bien en verdadera acción. Y pues estoy seguro que no solamente esta va a ser mi postura, sino también de todo el auditorio. Así que nuevamente le agradecemos su presencia y pues quedamos igual pendiente de cualquier colaboración que podamos hacer después. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación. Gracias, Astrud, Alessandra, Jesús, maestra Lutrillo. Un placer platicar con ustedes y bueno, pues quedamos ahí pendientes y a la orden. Espero que nos volvamos a encontrar por los pasillos del Zoom o algún día por los pasillos del campus. Que tengan muy bonita tarde y muchísimas gracias.